Vamos a ir a la Biblia, hermanos, acompáñenme al libro de Josué. Vamos a leer el último capítulo de este libro, Josué 24, versículo 15. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Josué 24, 15. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche yo quiero que meditemos bajo el tema una familia perfecta. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, te doy gracias por el enorme privilegio que tú me das de estar en tu casa. Yo no tengo cómo pagarte todo lo bueno que tú eres. Honro la vida de mis hermanos, mis hermanas que están en este lugar. Gracias, Señor, porque tú pusiste en su corazón, Señor, poder estar esta tarde, Señor, en este lugar para exaltarte, para darte alabanza, darte adoración. Te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a cada corazón. Que tu palabra no regrese vacía, que seas tú obrando, Padre Celestial, que seas tú, Señor, glorificándote en cada vida, mi amado Rey. Bendícenos, Señor, y háblanos, Rey de la Gloria. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse esta preciosa tarde, casi noche ya. El tema de esta noche es una familia perfecta. Yo sé que todos en algún momento tuvimos ese sueño de tener una familia perfecta. Y ya mi esposo lo ha comentado, cuando él me pretendía a mí, ya éramos novios con promesa de boda, me decía: Julie, cuando nos casemos usted y yo no vamos a tener problemas. Nosotros deseábamos eso, era un sueño, era un deseo, pero sabemos que cuando llegamos a la realidad las cosas cambian. Siempre hay dificultades, siempre hay problemas, hermanos, y una familia perfecta creo que nadie la vamos a encontrar, porque todos tenemos defectos. La familia está compuesta por seres humanos y los seres humanos venimos con defectos, hermano. Y por eso cuesta muchas veces, pero sí, hermanos, podemos tener una familia que no somos perfectos, pero que cada día luchamos por ser mejores y porque queremos agradar a Dios. Ese debe de ser nuestro sentir. Usted y yo sabemos, cometemos errores, cometemos faltas muchas veces, aún dentro de nuestra familia. Muchas veces quizás los padres somos muy duros con nuestros hijos, quizás nuestros hijos son malcriados con nosotros, quizás hay problemas entre los cónyuges y al final nuestra familia, cuando la venimos a ver, realmente no somos perfectos, pero sí somos luchadores que intentamos cada día agradar a nuestro Señor Jesucristo, porque la realidad no es como los cuentos que usted y yo leíamos cuando íbamos a la escuela y vivieron felices para siempre. No, nosotros vivimos en paz, vivimos con dificultades, pero es Dios quien nos ayuda, hermanos. Porque si el Señor no estuviera en el centro de nuestros hogares, creo que fuera una batalla campal de unos contra otros y al final no hubiera paz en nuestros hogares. Es cierto, de repente hay problemas, pero siempre es el Señor que nos ayuda. No somos perfectos, pero cada día luchamos por ser mejores. Y ese debe de ser nuestro objetivo, ese debe de ser nuestra añoranza día con día, saber nuestra realidad. Es cierto, nos vamos a equivocar, es cierto, de repente van a haber dificultades, es cierto, hasta a veces usted va a decir: Dios mío, pero ni en mis vecinos que no son cristianos ha pasado un problema como yo lo estoy viviendo acá. Pero lo que debemos de reconocer es que debemos de mejorar. Si nosotros reconocemos que hay errores, que hay dificultades en nuestra casa, es ahí donde nosotros nos podemos levantar y mejorar día con día. ¿Sabe que los alcohólicos anónimos, cuando ellos van a ese lugar para dejar el vicio, lo primero que tienen que aceptar es que son bolos? Y si no lo aceptan, no pueden cambiar. Así somos nosotros, hermanos. Cuando hay dificultades en el hogar, si no lo reconocemos que hay problemas,
no vamos a cambiar. Por eso necesitamos reconocer nuestras dificultades, reconocer nuestros errores, cada uno de los cónyuges, las esposas reconozcamos nuestros errores, los esposos reconozcan sus errores y los hijos también. Cuando todos reconocemos que no somos tan buenos y lo malo que hay en nosotros y le pedimos la ayuda al Señor, nuestra familia va en busca cada día de la perfección. Y un día dice la Biblia que seremos tal y cual es, pero en el momento, hermanos, estamos luchando. Estamos luchando. Allí sería el problema, hermanos, que nosotros estemos siempre en un círculo vicioso, cometiendo los mismos errores. Ayer me enojé porque me dejaron tirar los zapatos, hoy me vuelvo a enojar por lo mismo. O sea, caer en los mismos errores de siempre. Hay que tomar métodos, hermanos, radicales para que no nos volvamos a enojar, echémoselos a la basura y allá no vamos a tener problemas porque allá no los vamos a encontrar tirados. Necesitamos cada día ir mejorando poco a poco. Y reconocer, hermanos, nuestra realidad para que no nos frustremos y digamos nosotros de repente vemos familias en redes sociales, si usted se fija, las fotos y todo, y las redes sociales, hermanos, hoy pueden engañarnos y pueden engañar a muchos. Usted ve familias ahí aparentemente las mejores familias, pero tras de esa foto, quizás antes de tomarse la foto estuvieron peleando porque uno no quería sonreír, porque el otro salía amargado y al final, hermanos, las redes sociales es un engaño para nuestras vidas. Si usted quiere saber si una familia es feliz, pase un día con ellos y nos vamos a dar cuenta si en verdad hay felicidad y nos vamos a dar cuenta que detrás de toda foto que salimos todos, porque se ha fijado, la mayoría salimos sonrientes en la foto o tratamos de salir, pero nadie sale con la cara amargada. No, todos tratamos de poner nuestra mejor imagen. Eso es lo que nos vende una red social. Y muchas familias se frustran porque ven eso. Wow, esa familia es perfecta y en la mía hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Y eso llena muchas veces de amargura y de envidia hacia otras familias. Usted no ande viendo otra familia, vea la suya, reconozcamos nuestros errores y mejoremos día con día para que nuestra casa sea mejor. Vamos a leer un ejemplo, hermanos. La Biblia nos habla de Noé. Noé, hermanos, es una de las familias que a mí me llama mucho la atención. Noé, él no salvó a nadie más, pero ¿sabe a quién salvó? A su familia. Nosotros, hermanos, quizás no ganemos el mundo, pero con que ganemos los nuestros, hermanos, ya ahí hemos logrado una gran cosa. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Oiga la descripción que dice de Noé. Era varón justo en sus generaciones, es decir, sus hijos. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra. He aquí estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo lo destruiré con toda la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La Biblia dice que Noé era un varón justo en medio de una generación perversa. Hermanos, hoy en día vivimos en medio de una generación perversa. Y sabe lo que el Señor quiere de cada familia de la iglesia, que en medio de toda esa perversidad que haya, alguien pueda decir, no, esta familia realmente son justos. Hay algo diferente en ellos. Ellos son apartados del mal. Ellos tienen algo diferente. ¿Y qué es lo que tenemos diferente? Es el Señor en nuestras vidas. Es Jesús en nuestras vidas, cambiándonos, transformándonos y ayudándonos cada día a poder ser mejores. Dice la Biblia que todo estaba lleno de maldad y todos conocemos la historia. Hermanos, Noé era alguien que influía positivamente en su casa.
Imagínense a quién le habló Dios. A Noé. Construyó un arca, le dijo. Hermanos, nunca había llovido. Imagínense cuando Noé entra a su casa, reúne a su familia y les dice: hijos, esposa, nueras, Dios ha dicho que construyamos un arca. ¿Qué habrá pensado su esposa? Hoy sí Noé, a saber qué le pasó. Algo le cayó mal. Hoy está disparado Noé porque aquí nunca ha llovido. ¿Cómo vamos a ponernos a edificar esto? Los hijos que han de haber dicho. ¿Sabe? Ellos pasaron años construyendo esa arca. Pero qué bonito, hermanos, que toda su familia estaba involucrada en la construcción de esa arca. Se cree que aproximadamente pasaron entre 50 a 75 años construyendo el arca. Usted se imagina a Noé construyendo allí, de repente la esposa alcanzándole algo, los hijos, las nueras y todos edificando esa arca. Hoy en día usted y yo construimos esa arca a través de la fe que nosotros tenemos. Todos construyendo y edificando para cuando venga el mal a esta tierra, tengamos una arca de salvación, podamos irnos con él. Dice la Biblia que Noé, toda su familia comenzó a ayudarle. Ellos, nadie dijo nada, la Biblia no dice eso. Simplemente obedecieron lo que el padre de familia dijo, obedecieron. ¿Sabe por qué? Porque sabían que Noé estaba conectado con Dios. Hermanos, cuando un padre de familia, que es el cabeza de hogar, está conectado con Dios, todo va a marchar bien en la casa. Por eso cuán importante es que cada cabeza de hogar estén conectados con nuestro Señor Jesús, porque son los que van delante guiando a toda la familia. Y si el padre de familia no está conectado con Dios, ¿hacia dónde lo va a guiar? Por eso necesitamos que hayan varones de Dios que se conecten cada día con el plan de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, y si su esposo no quiere, es ahí donde también se debe levantar las Déboras a conectarse con el plan de Dios. Porque al final usted se va a dar cuenta, mucho amamos a nuestra familia, mucho amamos a nuestros esposos y en el caso de los varones a sus esposas. Pero en el día que el Señor venga, Él va a venir a traer a cada uno según hayamos hecho, porque la salvación es individual. Yo quisiera salvar a mis hijas y llevármelas abrazadas, pero no se puede. Ellas tienen que luchar por su salvación. Yo tengo que luchar por mi salvación. Mi esposo tiene que luchar por su salvación. Y así cada familia, pero todos unidos luchamos por nuestra salvación. Imagínense todo este tiempo que Noé estuvo con su familia edificando esta arca, que para el mundo parecía que estaban locos. Que ha de haber dicho los vecinos cuando ellos edificando ahí en su terreno esta gran arca que Dios les había mandado. Dios les dio las medidas, Dios les dijo cómo la iban a hacer. El mejor arquitecto que hay en la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo cómo la iban a edificar. Él ya nos ha dicho, hermanos, cómo usted y yo vamos a ser salvos. Y necesitamos seguir la guianza de Dios. Si nos salimos del plan de Dios, allí estamos fallando porque no estamos obedeciendo su palabra, sino nuestra voluntad. Noé, hermanos, quizás no entendía al inicio, quizás no comprendió en su mente finita, porque nuestra mente humana es finita, tiene fin, pero no así la mente de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque no entendía, él siguió caminando y siguió edificando esa arca cada día, hermano, cada día. ¿Qué trajo esto a esta familia? Todos los días la familia estaba trabajando, estaba ocupada en el plan de Dios. Por eso, hermanos, cada vez, si usted se fija, mi esposo dice, hermanas, aconseja a las hermanas, si su esposo está trabajando en la casa de Dios, no le estorbe. Deje que esté en la casa de Dios, porque es peor, dice mi esposo, que salgan de un lugar de perdición, que estén perdiendo el tiempo, a que lo inviertan en la casa de Dios. De igual manera los esposos, si su esposa está trabajando en la casa de Dios, no le quite el ánimo, porque es mejor hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos pasaron ocupados, trabajando día con día, hermanos, y luchando día con día. Después quizás de 75 años aproximadamente que construyeron el arca,
Dios le dijo, ha llegado el momento que entren a esa arca. ¿Y sabe qué? Cuando toda la familia entró a esa arca, no crea que entraron como unas vacaciones, no, entraron a seguir trabajando en la voluntad de Dios y en la obra de Dios. Ellos sabían cuándo iban a entrar a esa arca, pero no tenían la fecha cuando iban a salir. Hermanas, hay dificultades que usted y yo sabemos y nos vamos a acordar. Tal día entré a este problema, a este dolor, a esta dificultad, pero no sabemos cuándo vamos a salir. Lo que debemos de confiar es que Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Así como la familia de Noé, Él confió ciegamente en la voluntad de Dios. Usted y yo también debemos de confiar en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entraron, se cree que aproximadamente ellos estuvieron 370 días en el arca. Más de un año, hermanos, en las aguas. Usted se imagina, de repente se mareaban quizás y tenían que ir a alimentar a todos los animales, cuidar todo lo que había dentro del arca, porque ellos eran los encargados de cuidar todo lo que Dios les había encomendado en sus manos. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado muchas bendiciones y una bendición especial es nuestra familia. Nadie la va a cuidar más que usted. Nadie va a venir a cuidar mi familia si no soy yo. Por eso todos debemos de cuidar nuestra familia, porque es una bendición. Pero ¿sabe cuál fue el problema de esta familia? Era una familia aparentemente perfecta, hermanos. Estaban trabajando en la voluntad de Dios. Mientras ellos estaban ocupados, no hubo problemas en su vida ni en su familia. El problema fue cuando salieron del arca. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que ya empezaron a bajar. Ya no tenían un arca más que construir, ya no tenían que estar alimentando a los animalitos, porque ya les abrieron la puerta y ellos ya se fueron a sobrevivir cada uno. Ahí fue el problema que trajo a esta familia. Lo vamos a leer en Génesis 9, versículo 18 en adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y anduvieron hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vuestros rostros, y así no vieron la desnudez de vuestro padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová sea Sem y sea Canaán su siervo. Una vez que esta familia estaba cómoda, se acomodaron, se olvidaron que ellos tenían que, aunque ya habían salido, hermanos, de la dificultad, ellos tenían que seguir cuidándose, seguir siendo guiados por Dios. Pero ¿sabe quién cometió el error? Fue el líder de casa, Noé. Cuando ya todo se había calmado, la Biblia dice que Noé vino y plantó una viña. No era malo que él empezara a plantar, pero ¿sabe qué fue lo malo? Lo que hizo con el fruto que recibió. Hermanos, ¿qué hacemos con los frutos que Dios nos está dando? ¿Los usamos para el mal o los usamos para el bien? Dios nos bendice y depende de nosotros para qué usamos la bendición que Dios da a nuestras vidas. Noé, Dios lo bendijo, y el fruto que dio la viña, ¿sabe para qué lo usó? Para hacer un vino, y se embriagó, y eso trajo destrucción a su familia. Mientras ellos estaban trabajando en la obra de Dios, mientras ellos estaban ocupados en el propósito de Dios, esta familia iba caminando bien. ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando ellos dejaron de trabajar en la obra de Dios. Hermanos, necesitamos trabajar en la obra de Dios. Involucremos a nuestra familia a trabajar en la obra de Dios. Traigamos a nuestros pequeños a la casa de Dios. Cuando los niños no vienen, se pierden una clase, ya la siguiente ya no entienden porque no recibieron la clase que tenían que recibir ese día.
Necesitamos instruir a estos niños en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, si ellos no aman la casa de Dios, cuando crezcan se van a ir de la iglesia. Por eso necesitamos de pequeñitos que ellos amen la casa de Dios. Inyécteles amor por la casa de Dios, que ellos amen estar acá. Yo veo los niños solo entran y ellos se sienten como que están en su casa, la mayoría, y andan corriendo, se andan abrazando y andan felices. Y qué bien es eso, porque peor fuera que se pusieran a llorar, que no quisieran estar acá, eso fuera terrible. Qué bonito se siente que los niños aman la casa de Dios. Y usted, papito y mamita, tráigalos por favor, no los deje en casa, porque si el día que se pierdan va a ser culpa suya y de nadie más cuando no traemos los niños a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Esta familia, mientras estuvieron ocupados trabajando en la obra de Dios, todo marchaba bien, hermano. Mejor no se hubiesen bajado de esa arca, mejor hubiesen quedado ahí trabajando y ¿sabe qué? Nada de lo que aconteció, lo malo que pasó, hubiese pasado en sus vidas. Hermanos, van a haber dificultades en nuestras vidas que Dios va a poner punto final, pero cuando salgamos de esa dificultad no nos volvamos atrás, porque ha sido Dios quien nos ha salvado. ¿Se ha fijado que muchas veces las personas buscan a Dios cuando ya sienten que ya no pueden salir adelante, cuando como alguien dijo, ya tienen la soga al cuello? Mientras todo va bien, no buscamos al Señor muchas veces, pero Noé es un claro ejemplo, hermanos, de que nos dice que debemos de servir al Señor y buscarle al Señor en todo momento. Dios les dio bonanza, Dios los escogió a ellos para ser la familia que iban a llenar la tierra. Ellos tenían un propósito grande, pero cuando el ocio entra en las familias, ahí se mete el enemigo. Y si le damos permiso al enemigo que mine nuestras familias, hemos perdido nuestra familia, hermano. Por eso no le demos permiso. Si hay tiempo de ocio, si de repente, sí es bueno que los niños de repente se pongan a jugar, hagan sus cosas, pero también enseñémosles las cosas buenas, a leer la palabra de Dios, a leerles algo que va a edificar sus vidas, que tengan tiempo para buscar de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo enseñamos nosotros con nuestro ejemplo. Si ellos nos ven orando, aunque sea a la fuerza, van a ir a orar. Si ellos nos ven estudiando, leyendo la palabra de Dios, aunque sea a la fuerza, van a estar a la par nuestra. Pero no podemos decir a nuestros hijos, hagan, y nosotros no hacemos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres y madres, que es guiar a nuestros hijos hacia la patria celestial. Hermanos, no nos cansemos de congregar, no nos cansemos de trabajar en la obra de Dios, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de ayunar, no nos cansemos de leer su palabra, no nos cansemos de mantenernos ocupados en la obra de Dios. Hay fines de semana, hermano, que el lunes para nosotros es muy cansado, y muchas veces día lunes hay una reunión a tempranas horas. Pobre Keila, que ella es la que va a la mañana a estudiar, esa niña va casi dormida para la escuela, y muchas veces no va los lunes porque decimos, pobrecita la Keila, todo el fin de semana ha pasado cansada. Pero necesitamos enseñar que ellos amen la casa de Dios. Este domingo, creo el sábado, fuimos a la confraternidad. En la mañana teníamos un culto que habían invitado a mi esposo, y le digo yo, Keila, duérmase que mañana temprano vamos para un culto. Y ella me dice, mamá, me voy a quedar con Esther. Y le digo yo, Keila, ¿cuántas veces te has quedado para un culto? Ninguna vez, mamá. Entonces no esté preguntando, duérmase, le digo, porque en la mañana vamos para culto y en la tarde seguimos con nuestro culto. Que se cansen, que se desgasten, hermanos, pero que se desgasten en la obra de Dios. Enseñémosles eso, que es lo mejor que ellos tienen. Esta familia, mientras estuvieron ocupados haciendo la obra de Dios, su vida era muy buena, parecía una familia perfecta. Significa, hermanos, que si usted y yo estamos conectados con el Señor, nuestra familia va a marchar bien. El problema es cuando nos desconectamos, el problema es cuando permitimos tiempo de ocio, tiempo de estar perdiéndolo ahí, y es donde el enemigo mete cizaña, mete el mal, y los hogares son destruidos. Nos conviene estar en la casa de Dios, nos conviene trabajar en la obra de Dios. ¿Sabe? Las investigaciones de sociólogos y psicólogos
psicólogos indican que las familias que se congregan y participan regularmente en las actividades religiosas enfrentan menos problemas que los que no están conectados con lo que es una iglesia. Significa que el estar en la casa de Dios nos ayuda, hermanos. Y sabe, por eso nuestro pastor todos los martes ahí está, machacando a la familia. Muchas veces alguien va a decir, pero el pastor ya lo mismo nos está diciendo. La Biblia dice, repetirás, repetirás, hasta que la palabra quede en nuestro corazón y demos fruto conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, no nos alejemos de la voluntad de nuestro Señor Jesús, porque cuando los padres tomamos una mala decisión, no solo afectamos nuestra vida, afectamos la vida de nuestros hijos. Y qué difícil es ver nuestros hijos en el mal. Por eso necesitamos cada día decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Dame las fuerzas para seguir trabajando, dame la fuerza para seguir congregándome, hacer tu voluntad, buscarte cada día. Y que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Necesitamos estar involucrados en la obra de Dios. Si media vez estemos conectados con el Señor, el enemigo no nos va a destruir. Aunque vengan ataques, Dios nos va a libertar. Y es lo que necesitamos. Usted se recuerda otro ejemplo, la vida de Job. Job, dice la Biblia, Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimas criadas, y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Dice la Biblia, este era un varón justo, perfecto. Ya nos han explicado que la perfección significa una madurez. Job era un hombre que agradaba a Dios, a tal grado que era Dios mismo hablando de Job. Dios lo había bendecido, tenía 10 hijos Job. Imagínense, pobre Job, tantos hijos. 7 varones, 3 hembras. Entre más hijos hay, más dolor de cabeza, hermanos, porque algunos de repente nos sacan más canas verdes, dijo alguien, que otros. Pero dice la Biblia que él era muy bendecido. Muchos camellos, él era riquísimo en aquel lugar, en aquel tiempo, alguien que Dios lo había bendecido. Pero sabe, el enemigo tentó a Job con el permiso de Dios y le dijo, ¿cómo no te va a servir Job si tú lo has cercado, tú lo has bendecido, tú le cubres toda su casa y tú le ayudas? Y empezó el enemigo a tocar las cosas de Job. ¿Sabe? Lo primero que tocó fue la ofrenda de Job. Mató todos sus animales. ¿Qué hacía Job? Todos los días, dice la Biblia, presentaba holocausto. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. No era cosa fácil, eran 10 animalitos los que ofrecía todos los días por sus hijos. Porque decía, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado en contra de Dios. Hermanos, usted y yo somos los encargados de orar e interceder por nuestros hijos. Porque muchas veces usted y yo ni sabemos en lo que ellos están. El enemigo puede minar sus corazones, pero si hay un padre, hay una madre levantando un clamor, los podemos librar de esos lazos que el enemigo puede atar a sus vidas. Lo primero que el enemigo le quitó a Job fue su sacrificio. Allí sus hijos quedaron descubiertos, luego murieron sus hijos cuando ya no había un sacrificio. Por eso cuán importante es que usted y yo nos presentemos todos los días y oramos y intercedamos por nuestros hijos. Todos los días, hermanos, es el holocausto que usted y yo traemos delante de Él. Job decía, por si mis hijos te han fallado, Señor,
yo creo que debe ser nuestro clamor. Señor, por si mis hijos han fallado delante de ti, por si lo que están haciendo no te agrada, Señor, que seas tú cubriendo, que seas tú ayudándole. Necesitamos levantar un clamor por nuestros hijos y no permitir que el enemigo robe nuestra ofrenda de oración. Todos los días, hermana, por más adoloridos que estemos, debemos de orar por nuestros hijos, porque si no los descubrimos y permitimos que el enemigo se lo lleve hacia sus redes. Necesitamos decir y hacer como Job, que cada día él se presentaba y ofrecía sacrificios por sus hijos. Y sabe, cuando él ya no tuvo que ofrecer, fue cuando sus hijos murieron. Cuando dejamos de orar, hermanos, descubrimos, les quitamos la protección y podemos perder a nuestros hijos. Y si están caminando lejos, no se canse de orar, no se canse de interceder, porque va a haber un día que Dios va a hacerlo volver a la casa de Dios. Recuerdo en nuestra familia, en mi casa, fue mi mamá la que llegó primero a los pies del Señor. Ella estuvo orando por años por mis hermanas y por mí. Luego, quizás de 8 años, llegué yo a los pies del Señor juntamente con mi hermana, la que me sigue a mí, y de último llegó mi hermana menor. Y todavía ella se fue con un sentimiento porque aún mi hermano aún no le sirve al Señor. Pero sabe, yo tengo una carga cada vez que yo oro, le digo, Señor, que un día mi hermano te conozca, que te pueda servir. Yo sé que él no es una mala persona, pero está lejos de tu voluntad, está lejos de ti y necesita servirte. Aún mi padre todavía no le sirve al Señor y yo le digo, Señor, alcanza a mi padre bajo tu misericordia. Mi papá es una persona muy buena, ¿sabe? Él, si de repente viene un amigo y le dice, él solo tiene $5 y el amigo viene y le dice, préstame esos $5, él se los da y se queda. Él siempre fue así. Recuerdo antes de irse, un amigo de él le dijo que le prestara una escritura de un terreno allá donde nosotros vivíamos para sacar un préstamo, y él muy confiado se la prestó para que él sacara el préstamo. 3 días antes de que embargaran, le habla, le escribe y le dice, mira, si no pagas te van a embargar. Y mi mamá, con el dolor de su corazón, porque ella estaba a nombre de ella y ella dio la firma, porque mi papá es así, muy bueno, muy benevolente con la gente cuando le pide, y le decía, Alejandro, siempre le pasa a usted lo mismo, siempre las personas lo engañan. Y yo por eso le digo, Señor, que un día Él te alcance. Yo sé que las obras que Él ha hecho no son suficientes, porque Él necesita conocerte, Él necesita servirte, dejar los vicios. Uno de sus defectos es que a Él le gusta tomar. Le gusta tomar. Yo siempre me recuerdo que él, cuando yo estaba pequeña, él en casa, y de repente, pero no era un bolo loco, gracias a Dios por eso, tomaba. Si se quedaba dormido ahí se quedaba y no andaba molestando. Yo tengo buenos recuerdos de él, aunque no le conocía al Señor. Cuánto más no fuera este hombre si le sirviera al Señor. Yo creo que sería alguien que sería de mucha bendición para el reino de Dios. Hermanos, necesitamos interceder. Si sus hijos no están todos en el camino de Dios, no se canse de orar. Ore cada día, levante oración, levante una ofrenda delante de Dios, que si está en el propósito de Dios, tarde que temprano va a volver al camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos decirle, Señor, ayúdanos a cada día tener una ofrenda delante de ti. Así como Job presentaba una ofrenda por cada hijo, usted y yo presentemos ofrenda por nuestros hijos, para que estén cubiertos y estén bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos los problemas que ellos están enfrentando. Imagínense, en nuestro caso, Keila, el año pasado, ella sufrió mucho bullying en el centro de estudio. La molestaban. Keila de repente no quería ni ir a estudiar. Ella sufrió mucho eso. ¿Y qué fuera de Keila si nosotros no hubiéramos estado ahí todos los días orando por ella, dándole fuerzas y diciéndole, Keilita, ya va a mejorar? Y
Luego la directora se enteró, ayudó un poco. Gracias a Dios este año ha sido poco la forma en cómo ella ha sufrido y seguimos orando por ella. A Keila le costó aprender a leer, hermano, y ella se frustraba y me frustraba a mí en primer grado y ella no podía leer y yo de repente, como uno no tiene eso para enseñar como los maestros, yo decía, Keila, y de repente, bueno, dije, Señor, enciéndele el foco a Keila que aprenda a leer. De repente vino un día y me dijo, mamá, ya puedo leer. Dios, hermano, cosas que uno puede decir, ¿y cómo va a ser eso si yo le tengo que enseñar? No, para Dios no hay lógica. Simplemente hay que creerle a Él y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cubramos a nuestros hijos. Eso le digo en el caso de los pequeños, los más grandes quizás sean atacados con vicios como la pornografía, pero si hay un padre y una madre que estamos orando por nuestros hijos, Dios va a romper toda cadena de maldad. Son los ataques que tienen nuestros hijos. Es lo que el mundo les ofrece y ¿sabe qué? Atrae la vida de nuestros hijos. Cosas que los quieren llevar, pero usted y yo debemos de ser como Job y luchar por nuestras familias y decir como Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor aunque todo el mundo no quiera servir. Usted, quizás nuestros niños de repente van a preguntar, pero mamá, mira mi compañero hace esto, hace lo otro. Sí, digan, pero usted no. Porque usted es diferente, usted es escogido de Dios, usted hay algo diferente en usted y Dios tiene un propósito para su vida. Que ellos entiendan que somos gente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha escogido, hermanos, a ser luz y no tinieblas para este mundo. Hermanos, nuestras decisiones van a ayudar o van a perjudicar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso debemos de decirle, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones. Cuando usted se quede en casa, ¿quién se queda también? Su hijo, su hija. ¿Quién pierde la bendición? Usted y su hijo. Perdemos la bendición de hacer la voluntad de Dios. Por eso pequeñas decisiones, alguien dice, no, hoy me quedo, hoy no voy. Quizás Dios ese día le iba a dar algo, tenía algo para usted y usted no estaba en la casa de Dios. Perdió lo que Dios tenía para su vida. Por eso las decisiones que tomemos, no solo piense en usted, piense en su hijo, piense en su hija. Porque eso o los acercamos a Dios o los alejamos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos cada día acercarlos a Él y no perder la ofrenda para nuestros hijos. Es lo que el enemigo nos va a querer quitar. Cuando usted quiere orar, de repente va a sentir estorbo, quizás sueño. Quizás si lo hace en el día, ay, dejé los frijoles encendidos, se va, ay, dejé no sé qué, y ya cuando viene a ver, ha perdido la ofrenda. No, el tiempo que vamos a dedicar para Dios, usted cierre la puerta, apague todo y conéctese para orar, para interceder por nuestros hijos, por nuestra casa. Es el tiempo que luchemos por nuestra familia y no permitamos que el enemigo quiera dañar y contaminar a nuestra familia. Nehemías 4 hay un ejemplo muy hermoso. Nehemías 4:4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de los hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? Las piedras que fueron quemadas y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos
a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y a causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieron ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar dentro del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestro hermano, por vuestro hijo, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, y detrás de ellos estaban los jefes de toda Judá, los edificadores en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, cada uno con su mano trabajaba en la obra y en la otra tenían la espada. Usted se recuerda esta historia. La ciudad había sido destruida y se levanta Nehemías a edificar. Hermanos, quizás nuestra familia de repente hayamos permitido destrucción, pero es tiempo que edifiquemos, levantemos muralla. Y cuando los enemigos se dieron cuenta que el pueblo de Israel estaba levantando los muros, significaba que ellos ya no iban a tener esclavos, ya no iban a seguir esclavizando a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos iban a levantar muralla, protección para sus vidas. Necesitamos levantar protección para nuestras familias. Y dice que ellos comenzaron a querer desanimarlos, a querer atacarlos, pero vino Nehemías y les comienza a establecerlos a cada uno en la ciudad, que ya llevaban a mitad del muro, y les dijo: ¿saben qué? Te vas a ubicar acá. Y les dio lanza, les dio espada y les dijo: usted va a pelear por su hermano, por su hijo, por su hija. Significa, hermanos, que cada uno de los padres de familia, las madres de familia, somos las encargadas de pelear y levantar espada a favor de nuestros hijos. Si no crea que alguien más va a venir a defenderlos, si nuestros hijos están en peligro, somos los indicados de levantar espada a favor de ellos. ¿Y cómo levantamos espada? Cada vez que les hablamos palabra de Dios, cada vez que les estamos enseñando a orar, cada vez que les estamos inculcando el practicar, no solo escuchar su palabra, sino principalmente practicar su palabra. Estamos levantando espada a favor de nuestra familia. Hoy en día los enemigos quieren destruir nuestros hijos, quieren destruir toda nuestra familia, pero depende de usted y de mí si nos levantamos y peleamos a favor de nuestra familia. El pueblo se levantó y ¿sabe qué hicieron los enemigos? Tuvieron miedo, porque el pueblo estaba trabajando, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Si un enemigo llegaba, ¿usted cree? ¿No le iban a tirar un ladrillo y también la espada? Estaban listos para la batalla. Hermanos, que el enemigo no nos halle a nosotros en tiempo de ocio. Es tiempo de trabajar, es tiempo de interceder, porque si bajamos nosotros y dejamos de trabajar, permitimos que el enemigo entre y nos destruya. Por eso cuán importante es que los padres y las madres de familia levantemos un clamor a favor de nuestra familia. No somos una familia perfecta, pero cada día intentamos ser mejores delante de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar. No somos perfectos, hermano, porque si usted me pregunta, tengo muchos defectos. Si le pregunta a mi esposo, él también, mis hijas también. Y si yo le pregunto, usted va a decir, también yo tengo defectos. Que muchas veces no los reconocemos, es otra cosa. Pero todos tenemos defectos. Así que nuestra familia se va a ir perfeccionando día con día. Pero ¿de quién depende? De todos nosotros y principalmente
los padres de familia. Así que esta noche vamos a orar. También vamos a aprovechar para estar orando por mi hermana Laura. Ella pedía oración. Si ella puede pasar acá, y mis hermanas también, vengamos y cubramos a nuestra hermana. Ella necesita de Dios. Y para eso estamos, hermano. Acá no solo somos iglesia, somos familia. Si alguien se resiente, si alguien siente algo, estamos para cubrirlas todos en oración. Así que voy a invitar a mi hermano Milton que él nos acompañe con una alabanza y vamos a orar por mi hermana Laura y pasemos todos, hermanos, y oremos por nuestra hermana. Dígale: Señor, tú conoces la necesidad de nuestra hermana y tú puedes obrar en su vida, y esa debe de ser nuestra fe, que Dios obre en la vida de ella y que ella pueda recibir la sanidad en su cuerpo. Ya por días se viene luchando con un dolor en su espalda, pero Dios sigue teniendo el control, hermanos. Y creemos que Dios puede hacer la obra en la vida de nuestra hermana. Así que pasemos a este lugar, oremos por nuestra hermana y dígale: Señor, tú conoces su cuerpo, tú conoces lo que a ella le falta en su cuerpo, algo que está causando dolor. Toca su cuerpo. Oremos esta noche. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús, el privilegio que nos das de estar en tu casa. No tenemos cómo pagarte, Señor, todo lo bueno que tú eres. Padre Santo, nuestras familias no son perfectas. Cada día luchamos, Señor, por mejorar, por ir perfeccionando, Señor, nuestra vida bajo tu voluntad, Señor, porque tu palabra dice que un día seremos tal y cual tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, que nos levantemos, Señor, cada día a orar, a interceder por nuestra casa, por nuestros hijos, nuestros cónyuges, Señor. Oh Padre celestial, ayúdanos, Señor de la gloria, a cuidar nuestra casa, levantar muros, murallas, levantar espada a favor de nuestra familia, Señor, para que el enemigo no la destruya, Padre celestial. Yo oro por mi familia, Señor, esta noche. La vida de mi esposo, la vida de mis hijas están en tus manos. Oro, Señor, por cada familia de la iglesia, que tú la cubras, Señor, con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia. Cada día vayamos mejorando, perfeccionándonos, Padre celestial. Queremos orar, Señor, por la vida de mi hermana Laura, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Nuestras familias están en tus manos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a acercarlas a ti, no alejarlas de tu voluntad, Señor. Bendice, Señor, a cada cabeza de hogar, Señor. Guíale, Señor, siempre hacia ti, Padre. Guía nuestras vidas, Señor. Queremos llevar a nuestras familias a la patria celestial, Señor. Agradecemos, Señor, por cada familia, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor, gloria a ti.
Regalémosle esa ofrenda de palmas al Señor. Oh, gracias, Señor, por nuestra casa, nuestra familia, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. No olvidemos nuestras actividades. Mañana los grupos familiares, la célula de crecimiento, donde mi hermano Lucardo